Tengo miedo de acabar fatal, de morirme, sin acabar de redondear una hipótesis que es la que he estado trabajando durante tantos años. Don Francesc Albardanel. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cuántos años? Claramente indicativo de, digamos, de por dónde pueden ir los tiros. Bueno, pero el ADN de Colón, ¿lo tenéis o no lo tenéis? Después de haber hecho todos los estudios y todos los datos que tenemos hasta ahora, ¿qué hay de lo mío? De lo tuyo, con toda la alegría y emoción del mundo, te tengo que decir que eres el que más cerca está del que sea así. Lo que sí es muy importante en tu teoría es que tanto en el cromosoma Y hay rasgos compatibles con origen judío, que es en mi Francesc. Muy bien, Albardanel. estoy perfectamente de acuerdo. Colón era un judío sefardita. Significa que la teoría del Cristóforo Colombo, nacido en Génova, criado en Génova, educado en Génova, es falsa. Es que no era genovés. Yo creo, bueno, como lo que está saliendo, que Colón era judío, judío de cultura, judío de religión, judío de nación, aquí, y sobre todo de corazón, porque este hombre rezuma judaísmo en sus escritos.